Ya estamos meditando el libro de Santiago, ya vamos a la mitad o más de la mitad meditado, pero no vamos a desaprovechar el tiempo para hablar de este libro que es también muy importante. Y me gustaría que fuéramos, por favor, al libro de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, verso del 1 al 12. Vamos a aprovechar este tiempo para hablar acerca del libro de Santiago y de este capítulo. Yo sé que ha sido de bendición también este pequeño libro que ya llevamos meditando algunos días. Yo sé que si usted ha estado meditando, yo creo que ha sido de bendición, pero también al mismo tiempo confronta nuestras vidas para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy el Señor va a confrontar nuestras vidas y va a hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Voy a leer entonces Santiago capítulo 3, versos del 1 al 12. Por favor, le pido que siga con su vista la lectura. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende su pequeño fuego. Un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, pues ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Vamos a leer el verso 13 juntos, ¿qué le parece? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabias mansedumbre. Oremos. Dios de los cielos, Dios de la tierra, Padre celestial, Dios vivo, delante de tu presencia estamos, Señor, agradecidos de que nos hayas permitido, Señor, el poder estar aquí. Sabemos que eres tú, Señor, obrando en nosotros. No hay otra manera de entenderlo, Señor, y te pedimos que hables el día de hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que tú puedas, Señor, en todo momento, Señor, Padre, hablarnos, y que esta palabra sea una palabra que llegue a nuestro corazón, a nuestras vidas, y la podamos asimilar en nuestras vidas cotidianas, vivir bajo tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, cuando nosotros vemos el libro de Santiago, tenemos que entender a quién se lo está diciendo para poder entender todo el libro. No tendría
de hecho sentido si no sabemos hacia quién va dirigido. Podríamos malinterpretar el libro, ¿sí? En el capítulo 1, verso 1, menciona que está dirigido a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? Ya expliqué el día miércoles este pasaje, así que no lo voy a explicar. Si usted tiene duda, vaya a la predicación del miércoles para que veamos este texto. Lo único que voy a comentar es que cuando la Biblia habla de dispersión, en realidad está hablando de los hermanos, los creyentes en Cristo Jesús, que están padeciendo persecución en ese momento. También Pedro, si nosotros vamos al libro de Pedro, que está el siguiente libro que después de Santiago, en el capítulo 1, verso 1, también menciona a los hermanos de la dispersión, pero él menciona algo más. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas ciudades o estas provincias que Santiago, Jacobo o Pedro aquí en este caso se está dirigiendo es en Asia Menor, lo que hoy para nosotros es Turquía. Usted busque Turquía y toda la zona de Turquía es lo que en realidad está mencionando aquí por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucede en ese momento? Bueno, los hermanos convertidos, creyentes, lógicamente vemos a través de la historia y de las cartas de Pablo, por ejemplo, que los hermanos que se convierten, pues obviamente están teniendo problemas dentro de sus mismas comunidades, de sus mismas ciudades. ¿Por qué? Porque debemos entender que todas las ciudades de la antigüedad, hace 2000 años, hermanos, eran adoradores de dioses y de muchos dioses, ¿sí? Y tenían múltiples ceremonias todo el año para adorar a estos dioses. Había 2 dioses locales que obviamente adoraban en todas esas regiones. Aunado a eso, vamos a añadirle un poquito más a eso, el Imperio Romano, al conquistar a las naciones, no les exigía dejar de adorar a sus dioses locales, no. De hecho, hacía un acuerdo con esas ciudades que conquistaba para que siguieran adorando a sus dioses, pero les imponía un dios más, la adoración al César. Entonces la adoración al César no era una adoración local, sino era a nivel imperio. Por lo tanto, los hermanos creyentes que no adoraban a ningún dios ni a ninguna imagen, pues tenían un grave problema. Por ejemplo, las personas que vivían en Éfeso, que adoraban a Diana y junto con Diana adoraban a otros dioses, si Roma les decía tienen que adorar al César, para ellos no había ningún problema, era simplemente incorporar a otro dios más para adorar. El problema es cuando eres creyente, cuando eres cristiano y cuando entiendes que al único que se le debe adorar es a Dios, a Cristo. Entonces el problema se incrementa, no tan solo localmente, sino a nivel de todo el imperio. Y entonces eran perseguidos por las personas locatarias, las personas de las ciudades, pero también por todos los romanos, el imperio romano, ¿sí? Entonces esto implicaba muerte para ellos. Por lo tanto, el libro de Santiago, Jacobo y Pedro están dirigidos para el mismo grupo de personas. Y la situación es la misma. Por lo tanto, Santiago, ahora que lo estamos abordando, lo está diciendo a creyentes cristianos que han creído en Cristo, gentiles y judíos, como se llamen, que han creído en Cristo, pero que están siendo perseguidos de muerte. En medio de eso, vemos, por ejemplo, cómo comienza el libro de Santiago, diciéndoles acerca de las pruebas. Y es lógico que Santiago aborde las pruebas porque ellos estaban sufriendo pruebas. Pero, increíblemente, aparte de lo que estaban sufriendo y la situación que estaban viviendo personalmente, imagínense personas que tenían que irse, de sus lugares natales para irse a otras regiones.
en qué condiciones se imagina que llegaban a esos lugares. Entonces podemos imaginarnos que había problemas de muerte, problemas de enfermedades, sin dinero, etcétera, etcétera. Yo les ponía el miércoles el ejemplo de los centroamericanos que vienen y atraviesan México, ¿no? Ya algunos ni siquiera atraviesan México, ya se quedan aquí. Pero ¿bajo qué condiciones? Las personas que emplean a este tipo de personas, increíblemente también, ¿verdad? Las emplean, tanto nosotros nos quejamos de cómo los americanos, los norteamericanos, nos tratan a nuestros paisanos cuando se van para allá, pues las personas de aquí que contratan a este tipo de personas también los tratan de la misma manera o peor. Entonces podemos entender en gran parte esto que estamos viendo aquí. Personas expatriadas que están siendo expulsadas de sus patrias, de sus lugares de nacimiento y que se tienen que ir por su fe. Pero increíblemente, Santiago se dirige a esos hermanos, a esas iglesias que se están formando en la dispersión, siendo perseguidos. Algunas veces tenían que adorar inclusive en catacumbas para que las personas no supieran que estaban allí adorando, pero increíblemente empezaron a tener problemas entre ellos. ¿Cómo puede ser eso posible? Y entonces Santiago, una de las cosas que empieza a ver es que, bueno, les recomienda a los hermanos que ellos tienen que, a pesar de lo que están viviendo, ser personas que vivan la palabra de Dios. Por eso nosotros vimos en el capítulo 1 cuando les dice, ustedes no deben de ser tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. Y en el capítulo 2 les dice, recuerden que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces ustedes tienen que vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora se los está diciendo a personas que están sufriendo persecución. Sí, les está diciendo, ustedes tienen que vivir bajo la voluntad de Dios. Pero también les dice en el capítulo 2, del verso 1 al verso 13, que no hagan diferencia, que cuando alguien entra con un buen vestido, no lo traten diferente a la persona que viene vestida humildemente. ¡Qué terrible! Imagínense lo que Santiago se está enterando de estos hermanos que viviendo en esa condición todavía hacían diferencia entre hermano y hermano. Al rico lo trataban bien y al humilde lo trataban mal. Pero también había otro problema. Fíjense, a pesar de la situación que estaban viviendo, había problemas en la iglesia. Se supondría que al estar padeciendo las mismas situaciones, ¿qué tendría que haber en la iglesia? Unidad. No. Pero como todo, ¿no? Nuestra humanidad sale a flote. ¿Y qué hay problemas? Personas que hablaban de más. ¿Qué es en realidad lo que estaba pasando? Algo que podemos ver del libro de Santiago es que no está ordenado lógicamente, vamos a decirlo así, sino que tiene un orden muy especial. Pero en el capítulo 1, en el verso 19, dice algo muy importante. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos, dice la palabra del Señor, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, no solamente en el capítulo 3 Santiago aborda el tema del hablar, Santiago está diciéndole a los hermanos que no sean prontos para hablar, sino para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Entonces había problemas entre ellos de iras y contiendas. ¿Por qué? Por su bocota. Había problemas porque no se sabían callar. Y una de las cosas que podemos ver en la lectura que vemos aquí, ahorita lo vamos a abordar de más detalle, es que cuando le damos rienda suelta a nuestra boca, crea problemas.
por lo regular yo siempre menciono esto. Cuando nos airamos es cuando más tenemos problemas. Cuando nos enojamos es cuando por lo regular hablamos de más, ¿o no es así? En otras palabras, perdemos el control. Y es en realidad lo que hoy quiero abordar. Es que en realidad la obra que Dios ha hecho en nosotros nos ha provisto de un autocontrol, que en otras palabras en la Biblia se llama dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El autocontrol que podemos tener nosotros ahora de nosotros mismos. Mire, la Biblia menciona esto acerca del dominio propio. Mire, vamos al libro de Efesios. Efesios, capítulo, perdón, me equivoqué, Gálatas, capítulo 5, por favor, hermanos. Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23. Verso 22 y 23, dice este pasaje, dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas que no hay ley. Entonces aquí yo quiero poner el énfasis en dos palabras que hoy vamos a nosotros a ver de manera un poquito más detenida. La mansedumbre y la templanza. ¿Qué es una persona que tiene mansedumbre? O una persona mansa. Es una persona que, siempre tomamos este ejemplo del caballo, ¿no? El caballo, buscamos el caballo cuando nos vamos a montar, buscamos el caballo que sea más mansito, ¿sí? En otras palabras, tú te subes al caballo y lo puedes dirigir sin ningún problema. Es más, controlas y gobiernas su vida totalmente en ese momento. Hay caballos que se dejan controlar independientemente de cómo vayas. O sea, tú puedes ir galopando y si hay una zanja, una barranca, si tú no lo frenas, el caballo se sigue. ¿O no? Sí. Eso significa que ese caballo es totalmente manso, se deja gobernar, se deja dirigir. Tú lo puedes dominar en todo momento. En el caso de la mansedumbre, como fruto del Espíritu, es igual. Podemos entender que la mansedumbre nos hace que nos dejemos gobernar, obviamente, por el Espíritu de Dios. Es quien dirige nuestras vidas en todo momento. Entonces entendemos que la mansedumbre es dejarme dirigir y gobernar. ¿Y la templanza? La palabra templanza que menciona aquí también significa autocontrol. También esa palabra en el original griego, también las personas lo utilizaban para decir que se debía de tener autocontrol, dominio propio. Entonces la templanza viene como fruto del Espíritu. Entonces nosotros, si lo vemos así en estas dos palabras, mansedumbre y templanza, nos dejamos gobernar por el Espíritu. Es quien gobierna nuestro espíritu, nuestra vida. Así como un caballo se deja gobernar, dirigir por quien tiene encima,
también nosotros, el Espíritu Santo es quien gobierna nuestras vidas. Pero a la vez, también el mismo Espíritu nos da el autocontrol, el dominio propio, para controlarnos y sabernos controlar. Pero hay un pequeño detalle, un pequeñísimo detalle. En segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 7. Aquí aparece la palabra dominio propio. Pero aparece de esta manera, miren, del 5 al 7. Voy a leer el 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, fíjate, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la fe hay que añadirle, según lo que dice Pedro, virtud. A la virtud, ¿qué? Conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué, hermano? Significa que si vamos en orden y añadiendo cosas a nuestra fe, o sea, esto significa crecimiento. Si vamos creciendo en nuestra fe va creciendo y le vamos añadiendo virtud. O sea, ¿qué significa? Vivimos de acuerdo a esa fe. Eso significa virtud, vivir de acuerdo a esa fe. Es una persona virtuosa de lo que dice. Tiene fe, refleja lo que vive, como lo menciona Santiago. Santiago lo dice más claramente. ¿Qué dice? Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Tienen que hacer buenas obras. Su fe debe ir acompañada por obras, porque la fe sin las obras es muerta en sí misma. Eso es lo que significa virtud. Y después de la virtud hay que añadirle ¿qué? Conocimiento. Esto es muy importante. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Debemos de conocer a Dios, y la forma de conocer a Dios es a través de ¿qué? De su palabra. Entonces, para que una persona vaya creciendo en esa fe que dice tener, debe de vivir y poner en práctica lo que él dice que cree. ¿Basado en qué? En el conocimiento que está recibiendo de parte de Dios a través de la palabra. ¿Y eso qué produce? ¿Qué viene después? Según lo que dice aquí en el verso 6, al conocimiento ¿qué? Dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Autocontrol. Me sé controlar, me puedo controlar, pero ¿en base a qué? Al conocimiento que yo estoy recibiendo ¿de quién? De Dios. El autocontrol viene ¿de qué? De la obra del Espíritu Santo en nosotros. La templanza. Porque me dejo ¿qué? Gobernar, mansedumbre. ¿Por quién? Por el Espíritu, por Dios. Tomando en cuenta esto, podemos concluir lo siguiente. Dios ha hecho una obra en nosotros. Nos ha salvado, nos ha traído del mundo, nos ha rescatado del mundo y ha transformado nuestras vidas. Nos ha transformado de tal manera que la Biblia dice que ahora somos nuevas personas, nuevos hombres. Pedro dice que somos renacidos. ¿Qué significa renacer? Volver a nacer. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué significa? Somos personas que hemos nacido de nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces Dios ha hecho una nueva persona en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Pero esa persona va creciendo, le va añadiendo ¿a qué? A la fe, virtud. O sea, empieza a comportarse de otra manera.
a vivir de otra manera, a pensar de otra manera, diferente al mundo. Y empieza entonces a conocer la palabra de Dios, empieza a conocer a Dios en su palabra y le está añadiendo conocimiento. Y eso produce en esa persona dominio propio, autocontrol. Entonces no estamos metiendo aquí la psicología en lo absoluto, ¿sí? No es que te tienes que controlar y a ver, vamos a hacer ejercicios de autocontrol y vamos a grupos de autoayuda para que esas personas que se estallan. ¿No hay hermanos neuróticos anónimos? Sí. Yo fui a uno de esos, pero no porque yo quisiera ir, sino me invitaron solamente. Me vieron tan mal que me invitaron. Eso hace ya muchos años, hermano. Ya, estaba jovencito, tenía como 20 años más o menos. Ni me acuerdo qué fue lo que pasó, pero bueno. Pero la realidad es que perdemos el control. Pero un creyente perdiendo el control solo significa algo. Es una persona que no ha crecido en su fe. Ahora no estoy diciendo que no nos podemos equivocar. Bueno, claramente, como humanos nos podemos equivocar. Pero de vez en cuando la mayoría de nosotros no nos equivocamos y no tenemos ese comportamiento de vida ya por sí. Y no nos callamos. Y no tenemos este autocontrol. Y eso solamente refleja, hermanos, una cosa: no hay conocimiento, no hay virtud de esa fe que decimos. Entonces, cuando vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 19, dice, capítulo 1, verso 19, hermanos, de Santiago: por esto mismo, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo ¿qué? Para airarse. Entonces significa que en la iglesia se estaban comportando como, hermanos. Esto que está denunciando Santiago, en el libro de Gálatas también, vamos al libro de Gálatas, hermanos. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Mire lo que dice aquí Pablo a los Gálatas. Verso 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Leemos juntos, dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Entonces hasta ahí tantito. Entonces, si lo que está diciéndoles Santiago, Jacobo, a los hermanos de las iglesias, que a pesar de que están siendo perseguidos intensamente para matarlos por su fe, ahora resulta que en medio de ellos, ¿qué hay? Pleitos, iras, contiendas. O sea, en otras palabras, ¿cómo estaban viviendo? Conforme a su carne. Conforme a su carne. Ahora no los vamos a crucificar, a lo mejor, obviamente podemos entender todo lo que estaban viviendo, pero por eso Santiago les menciona esto. Escuchen, sean tardos para hablar, tardos para ¿qué? Airarse. Regresamos a Santiago capítulo 3, ahora sí vamos a leer el capítulo 3, verso 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor ¿qué? Condenación. Y entonces podemos pensar que este era un grupo de personas que estaba liderando la iglesia y que Santiago le está diciendo esto a estos hermanos. Esto va a concluir en el verso 13, pero vamos a leer del verso 2 al verso 12. Dice, porque todos ofendemos muchas veces
Si alguno no ofende en palabra, este es ¿qué? Varón perfecto, capaz también de refrenar ¿qué? Todo el cuerpo. Si tú logras, dice Santiago, dominar tu lengua, tu boca, y como decimos ya cuando nos enojamos, tu bocota, ¿o no? Cállate. Tú y tu bocota, decía mi mamá, tú y tu bocota. Pero ya traía yo el cachetadón encima, ¿no? Tú y tu bocota. Cuando tú refrenas tu lengua, según lo que dice aquí, eres un varón perfecto, capaz también de refrenar ¿qué? Todo el cuerpo. Hermanos, como creyentes tenemos la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de poder refrenarnos. Pero yo creo que aquí sí aplica el que si una persona tiene esa relación con Dios constante, es más capaz de refrenarse que una persona que solamente viene los domingos y abre su Biblia en este lugar. Viene el lunes, se olvida hasta el próximo domingo y la vuelve a abrir. Pues qué conocimiento y qué relación puede tener de Dios. ¿Dónde estaría el gobierno del Espíritu Santo en la vida de esa persona? En ningún momento. Porque el gobierno del Espíritu Santo y de Dios en una persona no proviene, hermanos, de otra cosa, sino que de la misma palabra. ¿Cómo Dios va a dirigir tu vida? ¿Cómo Dios va a gobernar tu vida si tú no vas a la palabra de Dios? Yo puedo pensar, hermanos, que una persona que vive de esa manera es incapaz de controlarse cuando habla, mucho menos su comportamiento. Entonces lo que está diciendo aquí es que una persona que no para su boca es una persona que vive de acuerdo al mundo. ¿Se me explicó? Y una persona que controla su boca es una persona, dice aquí, perfecta, que es capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces, aquí me gustaría que viéramos esta parte de esta manera. Verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño ¿qué? Timón, por donde el que las gobierna ¿qué? Quiere. Entonces estamos hablando de gobierno, ¿ve? El caballo le ponemos freno y el que está arriba lo gobierna, ¿no? Y las naves, por más grandes que sean, son dirigidas por un pequeño timón, son gobernadas por un pequeño timón. Verso 5, leemos juntos el 5, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Lo que sí podemos decir que muchas veces hay este punto, ¿no? Y seguramente usted ha escuchado esto, que nuestra lengua tiene poder, nuestra boca tiene poder, ¿no? Y como tiene poder para bendecir y bendecimos, tiene poder para maldecir y maldecimos. No, no es cierto. Dios es el que bendice y el que maldice, es Él. Lo que sí la lengua nos hace es tener un montón de problemas. Ese sí tiene el poder de meternos en problemas, hermanos. Eso sí. Pero es interesante esto, hermanos. Una persona que no refrena su lengua es una persona que en su vida no puede refrenar tampoco su cuerpo, su forma de vida. Es lo que vemos aquí. Verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo ¿qué? El cuerpo. E inflama ¿qué? La rueda de la creación, y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno.
Lo que está mencionando aquí Santiago es exactamente esto, hermanos. Mire, lo que está mencionando es que la lengua, lo que está refiriéndose es el problema que hay en la iglesia. Y que unos hermanos estaban hiriendo a otros hermanos y estaban en realidad, hermanos, causando toda clase de conflictos. En todos lados, si no te comportas bien en un lado, en otro y en otro, en todos lados tienes problemas. Y entonces, ¿qué significa? Hermanos, una persona que vive conforme al mundo, que es gobernada por su carne, esa persona está gobernada ¿por quién? ¿Por quién? Por Satanás. Es lo que está diciendo. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido ¿qué? Domada por la naturaleza humana. Leemos el 8 juntos, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjese lo que está diciendo, hermanos. Nuestra boca, la lengua, eso no se puede refrenar, nadie la puede refrenar. Nadie. La única forma, hay una sola forma de poder refrenar la lengua y toda nuestra carne. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Buscar la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo y la voluntad de Dios nos da los frutos del Espíritu: amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza y mansedumbre. Somos gobernados por Dios y tenemos autocontrol, dominio propio, pero ese dominio propio viene del conocimiento de Dios. Dice el verso 8: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Nunca les han dicho qué boquita? ¿Con esa besas a tu mamá? ¿No dicen así? Pero lo que está mencionando aquí, hermanos, es que no solamente está hablando de que las personas están creando conflicto por medio de no callarse, de su lengua, de su boca, sino que está diciendo también que esto refleja su forma de vida. Refleja cómo son. Están viviendo totalmente en su carne. Por eso, en el verso 10 dice lo siguiente. Leemos juntos, dice: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. No debe de ser así. Es que sí se puede. No, es que no se puede. Está como cuando Jesús le dijo, lo mencionó en el libro de Mateo, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores. No, pero el hombre sí. Hace lo del mundo y viene a la iglesia. Vive como el mundo y viene a la iglesia y alaba al Señor. No, es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque en realidad tú puedes venir a la iglesia, pero en realidad sigues viviendo en el mundo. No se puede. Ninguna persona puede servir a dos señores. No se puede. Igualmente aquí, no puede ser que una persona creyente, cristiana, que ha sido regenerada, que ha sido transformada y traído al reino de los cielos, siga hablando como el mundo y comportándose como el mundo y no pueda refrenarse a sí mismo ni comportarse de la manera que Dios quiere.
¿Por qué es imposible eso? Dios ha hecho una obra de transformación en nuestras vidas. Y aparte de esa obra de transformación, ha puesto sobre nosotros el Dios Espíritu Santo, que gobierna y dirige nuestras vidas, que nos exhorta, nos enseña, nos reprende a través de su palabra, y que nos dota de fruto cuando tenemos esa relación con Él. ¿Y cuál es uno de esos frutos? La templanza, el dominio propio y la mansedumbre para dejarnos gobernar por Dios. Entonces les dice, así no debe de ser. Esa no es la forma de vivir de un creyente. Les dice en el 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Sí? ¿Se puede? Mire lo que dice, vamos al libro de Mateo, busquemos Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso del 32 al 35. Esta sección de capítulo 12, del 32 al 35, viene del contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no voy a hablar acerca de eso en este momento, sino simplemente lo que Jesús está diciendo acerca del habla, de lo que se dice, ¿sí? Mateo 12, del 32 al 35. Dice de esta manera: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu, no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Miren lo que dice el 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto que se conoce el árbol. ¿Sí, no? Tú ves el fruto y dices, este es un manzano, ¿no? Lo sabes reconocer inmediatamente por su fruto. Entonces, aquí menciona algo muy importante: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Verso 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo ¿qué? Malos. Porque de la abundancia del corazón. Entonces, una persona que habla y no tiene autocontrol, lo que dice refleja ¿qué? ¿Qué refleja? Lo que hay ¿dónde? En su corazón. Por lo tanto, dice el 35. Leemos juntos el 35, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca ¿qué? Malas cosas. Dios nos ha dado la capacidad de ser gobernados, de permitir que Dios gobierne nuestras vidas a través de su palabra, pero de tener dominio propio, de controlarnos. Si no podemos controlar nuestra boca, tampoco nuestras actitudes. Si no eres capaz de tener la capacidad de solucionar un problema con tu esposo, tu esposa, tus hijos, afuera, tu comportamiento va a ser como el mundo, porque de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Por eso dice aquí: o hacer el árbol bueno y sus frutos buenos, o hacer el árbol malo y sus frutos malos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el capítulo 7 de Mateo.
Verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Entonces aquí hay un fingimiento, ¿no? Puedes aparentar una cosa, pero la realidad, ¿dónde está? Dentro. Puedes aparentar una cosa, pero la realidad, ¿dónde está? Adentro. Y en algún momento sale. Tú puedes aparentar todo lo que quieras, pero en un momento sale. Aquí todos podemos aparentar. Aquí nos vemos en un momento, un mísero momento de toda la semana. Pero la realidad, ¿dónde es? En casa. Con los que convivimos todos los días. Ahí sale la realidad. Ahí sale cómo somos. Y entonces dice aquí, cuídense de esos que se visten con ropa de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta es no. Así todo buen árbol da, ¿qué, hermanos? Buen fruto. Pero el árbol malo, ¿qué da, hermanos? Da frutos malos. El verso 18, vamos a leerlo juntos, dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible. Entonces, si Dios salva a esa persona, si Dios está obrando en esa persona, el Espíritu Santo está obrando en esa persona, ¿y qué le está dando? Le está proveyendo ¿de qué? De templanza, autocontrol, dominio propio. ¿Por qué? Porque esa persona se está dejando gobernar en mansedumbre por Dios y tiene conocimiento de Dios. Entonces aquí entendemos que es imposible que una persona pueda tener autocontrol, dominio propio de sí misma, teniendo el conocimiento de Dios. Puede en un momento tal vez instintivo, pero inmediatamente corregir y decir, me estoy equivocando. Me equivoqué. No. O me voy a callar. Tenemos la capacidad de decir, no me voy a callar, no hay ningún problema. Cuando estemos más tranquilos hablamos, etcétera. Puede ser muchas cosas. Pero una persona que pierde el control solamente refleja algo: o que no es hija de Dios, o que de plano no tiene ninguna relación con la palabra. Verso 19. Mire lo que dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado ¿y qué? Y echado al fuego. Dios nos ha transformado. Mire cuántas veces he repetido esta obra. Porque tú me puedes decir, sí, es que en la vida cotidiana a mí me cuesta mucho trabajo. Sí, pero la palabra es clarísima. A la fe hay que añadirle virtud. O sea, significa vivir de acuerdo a lo que estamos diciendo de nuestra fe. Y a esa virtud le añades conocimiento. Y entonces, ¿qué produce? ¿Qué le añade? Dominio propio, autocontrol. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, verso 25, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros, ¿qué? Una incorruptible. Esto que está diciendo Pablo, ¿qué es? Dominio propio.
Si tú sigues satisfaciendo las obras de la carne y no tienes el control para decirle a tu carne no, y sabes qué, aunque me lastimó, mejor me doy la vuelta y ya después hablo con él. No voy a satisfacer mi carne en cualquier ámbito, y no puedes refrenar tu lengua. Pablo lo que está diciendo aquí es que un creyente puede pegarse a sí mismo, dice el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo ¿qué? Mi propio cuerpo. Esto solamente lo puede hacer una persona que está siendo gobernada por Dios y tiene templanza en su vida, tiene dominio propio. Entonces, lo que está diciendo Santiago en Santiago capítulo 3 es que estas personas no están viviendo bajo la voluntad de Dios. No solo porque están hablando, no solo porque no refrenan su lengua, no, sino porque eso estaba dando a notar quiénes eran en realidad. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces, en el libro de Santiago, ya para terminar, para ir terminando, Santiago dice algo en el capítulo 1, versos del 19 al 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra, ¿qué? La justicia de Dios. Ese era el problema que estaban viviendo. Ahora vamos a leer juntos el 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué? Vuestras almas. ¿Qué dice? La forma en que nosotros podemos vencer todo eso es a través de recibir la palabra que ha sido implantada en nuestras vidas. Fíjese lo que está diciendo. Recibiéndola con ¿qué? ¿Qué palabra utiliza aquí? Mansedumbre. ¿Qué significa entonces? Debemos de dejar que esa palabra gobierne nuestras vidas. Y cuando uno le dice, medite la palabra, vaya a la palabra diariamente, y que esa palabra sea quien gobierne su vida, es exactamente por esto. Porque ese gobierno de la palabra le va a hacer a usted que tenga ese fruto de templanza y de dominio propio, de autocontrol. ¿Para qué? Para que en su vida cotidiana no termine los días diciendo, la regué, perdóname. Y estamos así todos los días, derrotados por nosotros mismos, porque no nos callamos, porque no nos refrenamos, porque no sabemos gobernar nuestras vidas. Y entonces, como no sabemos gobernar nuestras vidas, vemos lo que no debemos de ver, pensamos lo que no debemos de pensar, y dejamos que eso crezca en nuestras vidas, y entonces vienen los conflictos más grandes, hombres y mujeres. Eso es lo que está diciendo la palabra, hermanos. Si dejas que la carne gobierne tu vida, se va a subir y te va a despedazar. Pero si tú con mansedumbre dejas que esa palabra gobierne tu vida, pueden venir estas cosas, van a venir estas cosas, sí, pero vas a tener la capacidad de decir, no, me alejo, me voy. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y entonces, ¿cómo termina el capítulo 3, verso 12? Dice, 12 y 13. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid
higos? No. Así también ninguna fuente puede dar, ¿qué? Agua salada y dulce. O eres dulce o eres salado, o eres amarga. Y entonces les dice en el 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, ¿por qué, hermano? Por la buena conducta, sus obras, ¿en qué? En más sabia mansedumbre. Otra vez más la palabra mansedumbre. Si no lo estás haciendo, hazlo. Vuelve, medita, busca la voluntad de Dios, que Dios gobierne tu vida para tener victoria en nuestras vidas, con nosotros mismos. Que podamos refrenarnos, no solo nuestra lengua, sino en nuestros pensamientos, nuestras actitudes. ¿En dónde? No tan solo en la iglesia, en tu casa, con tu esposo, tus hijos, en el trabajo, donde quiera que sea. Mientras más tengas esa relación con Dios y te dejes gobernar, tu vida, hermano, va a estar en control totalmente. Y van a venir estas cosas y entonces vas a saber gobernar tu propia vida. ¿Basado en qué? En el gobierno de ¿quién? De Dios. Cuando yo estaba viendo esto, es, hijo hermano, confrontador. Y déjeme decirle que esto es para todos nosotros, hermano. Sí. A veces decimos, no, es que no nos debemos de dejar. Híjole, difícil, hermano. Sí. Pero el que es sabio y entendido, muéstrelo por su buena conducta en sabia mansedumbre. Oremos.